Nuestros restaurantes favoritos están desapareciendo debido al empeoramiento de las condiciones económicas, que siguen exprimiendo los negocios en Estados Unidos. Los clientes comen menos fuera y ajustan sus presupuestos. Incluso grandes nombres del sector están viendo cómo se desmoronan sus operaciones. En los últimos 3 años, más de 160,000 restaurantes han cerrado definitivamente en todo el país. Por desgracia, esta tendencia sigue ganando terreno. Por eso hoy hemos decidido enumerar algunos de los lugares de comida más queridos de Estados Unidos que están reduciendo operaciones o cerrando este año. Pero antes de continuar, te pedimos humildemente que apoyes nuestro trabajo con un pulgar hacia arriba. Y no olvides suscribirse para no perderse nuestras próximas listas. Sin más preámbulos, he aquí 8 grandes cadenas de restaurantes que se han declarado en quiebra. 1. Corner Bakery. Considerada en su día como una gran rival de grandes cadenas de panaderías como Panera Bread, Corner Bakery se ha enfrentado a una oleada de cierres de tiendas en los últimos años y a la pérdida de ingresos provocada por el menor número de establecimientos. Los problemas financieros provocados por la pandemia llevaron a la cadena al impago de sus créditos. El año pasado, la empresa estaba trabajando en un plan de pagos con los prestamistas cuando una empresa llamada As Management adquirió la deuda de la cadena. En ese momento, ASAC planeó ejecutar los activos de Corner Bakery e incluso programó una venta de garantías, lo que llevó a Corner Bakery a declararse en quiebra en primer lugar como protección contra el embargo de activos. A principios de este mes, la cadena, que hace un año estaba valorada en $40 millones, aceptó una oferta de compra de $15 millones de ASAC Management, que ahora está eliminando los locales de bajo rendimiento e intentando reorganizar la cadena para que vuelva a ser rentable. 2. McDonald's. Es difícil de creer, pero ni siquiera las cadenas de comida rápida más grandes y exitosas del mundo son inmunes a las quiebras entre franquiciados. Hace apenas un par de meses, Rice Enterprise LLC se declaró en quiebra y cerró todos los restaurantes McDonald's que explotaba. Graves problemas laborales con menores llevaron al franquiciado a enfrentarse a una demanda millonaria que afectó a la marca en general. El mes pasado, la empresa anunció el cierre de cientos de establecimientos no solo en América, sino en todo el mundo. Algunos de sus formatos han quedado obsoletos. Los ejecutivos afirman que la decisión se tomó después de que un equipo de miembros del Consejo de Administración analizara el potencial de crecimiento de ciertas ubicaciones y decidiera centrarse en las que ofrecen mayor rentabilidad financiera, excluyendo de su cartera los establecimientos con dificultades. 3. Burger King. Tras repercutir una serie de subidas de precios a sus clientes, Burger King ha experimentado una drástica ralentización de las ventas, poniendo a algunos de sus mayores franquiciados al borde de la ruina financiera. A principios de este año, Holdings, considerado uno de los operadores con mejores resultados de Norteamérica, reveló que sus establecimientos tenían grandes problemas y se declaró en quiebra, sorprendiendo a muchos otros franquiciados de Burger King. Según los documentos judiciales, el negocio de Tompkins se resintió considerablemente tras la pérdida de tráfico peatonal, lo que se tradujo en un descenso de los ingresos sin una disminución proporcional de las obligaciones de alquiler, servicio de la deuda y otras responsabilidades. Para empeorar las cosas, otro importante franquiciado de Burger King, Meridian Restaurant Unlimited, también se declaró en quiebra bajo el capítulo 11 en marzo. La empresa, con sede en Utah, es uno de los mayores franquiciados de Burger King, y se espera que en los próximos meses se vendan o cierren cientos de locales. 4. Jardine. Tras declararse en quiebra bajo el capítulo 11 en mayo, antes de declararse en quiebra, Summit Restaurant Holdings ya había cerrado 40 establecimientos este año. Ahora los ejecutivos buscan un comprador cualificado y bien capitalizado con un historial de éxito en los mercados de la restauración, el ocio, la alimentación y las bebidas, y el comercio minorista. Según los documentos judiciales, la empresa también reveló que se enfrenta a graves problemas desde la pandemia, con el tráfico de peatones estancado, las presiones inflacionistas que reducen los beneficios y el aumento de los costes de los alimentos y la mano de obra que hacen cada vez más caro mantener abiertos los locales de bajo rendimiento. 5. Popeyes. Premier Cajun Kings, uno de sus mayores franquiciados, fundado por Manuel Patrick, se declaró en quiebra al año siguiente, habiendo triplicado el número de locales que explotaba y generando más de $30 millones en ventas anuales. Por desgracia, el señor Sido falleció en mayo, y su negocio nunca se recuperó del todo de la pérdida de su único gerente. El descenso de las ventas, el aumento de los costes y las pérdidas de explotación obligaron al franquiciado a cerrar un gran número de restaurantes en Alabama y Tennessee. Algunos locales fueron desalojados por el propietario, lo que dejó a la empresa con solo la mitad de sus locales. 6. Tasty Fries. Fundada en 1961,
Tasty Fast es una cadena de comida rápida especializada en la vertiente de los yogures blandos que está desapareciendo rápidamente de nuestro panorama económico. Durante su apogeo, Tasty Freeze llegó a tener más de 2.000 locales en todo Estados Unidos, pero con el cambio de siglo, quedaban menos de 100 establecimientos abiertos. La cadena ayudó a dar forma a otras cadenas populares de comida rápida que se han convertido en algunos de sus mayores competidores a lo largo de los años. Hoy, la empresa en quiebra solo tiene 4 establecimientos operativos. Y antes de que los estadounidenses se den cuenta, esas tiendas podrían despedirse para siempre. 7. Del Taco. Hoy, la idea de que Del Taco pudiera ser una amenaza significativa para el imperio mexicano de comida rápida de Taco Bell parece absurda. Pero a principios de los 90, antes de que Chipotle y Moe's entraran en el mercado de los tacos, Del Taco competía cara a cara con Taco Bell, y la estrategia de la cadena de imitar la acción de su mayor competidor es lo que la llevó a la ruina. Según Los Angeles Times, la sobreexpansión impulsada por el deseo de igualar el poderío de Taco Bell dejó a la cadena con graves problemas de liquidez y una considerable carga de deuda que reestructurar. Del Taco se declaró en quiebra bajo el capítulo 11, perdiendo 105 restaurantes desde 2020. 8. Crystal. Los cierres por pandemia obligaron a cientos de miles de restaurantes a cerrar permanentemente en el transcurso de un año. Teniendo en cuenta este turbulento escenario, si le dijéramos que la cadena de comida rápida Crystal se declaró en bancarrota, probablemente asumiría que lo hizo debido a la crisis de la que fueron víctimas varios negocios en todo el país. Pero no fue así. Enfrentada a 7 trimestres de caída de ventas, la cadena de comida rápida se declaró en quiebra bajo el capítulo 11 en enero, 2 meses después de que el brote de COVID empezara a extenderse por todo el mundo, cerrando casi 50 restaurantes el año anterior. La desafortunada decisión de Crystal de solicitar protección judicial tan poco antes de la pandemia de COVID-19 limitó sus posibles opciones. Según QSR Magazine, la empresa sigue tratando de asegurar su supervivencia, y los analistas estiman que antes de que acabe la década, la cadena puede haber desaparecido por completo. Cuando una empresa se declara en quiebra, no queda liberada inmediatamente de todas sus obligaciones financieras anteriores. Hay que llegar a una serie de acuerdos financieros. Y como resultado, la quiebra del capítulo 11 suele tardar entre 6 y 2 años en resolverse. Esto significa que muchas de estas empresas se encuentran ahora en un estado de incertidumbre, a la espera de ser rescatadas o a punto de desaparecer debido a la recesión que tenemos a las puertas. Es difícil saber quiénes serán los supervivientes. Gracias por vernos. Gracias por llegar hasta aquí. Aquí tienes un restaurante bonus. Número 9. Applebee's. Applebee's es una cadena de restauración informal que existe desde hace más de 40 años. Sin embargo, la empresa ha tenido problemas en los últimos años, ya que los consumidores se han alejado de la comida informal. El auge de los restaurantes de comida rápida informal y la demanda de experiencias gastronómicas más exclusivas y exclusivas han contribuido al declive de Applebee. La cadena también ha recibido críticas por su falta de innovación en los menús y su incapacidad para adaptarse a las cambiantes preferencias de los consumidores. Para seguir siendo relevante, Applebee's tendrá que renovar su menú, mejorar la experiencia de sus clientes y encontrar nuevas formas de atraerlos y retenerlos.